todos, que el Señor les bendiga en gran manera. Bueno, miren, se supone que este espacio es para maestros de escuela sabática. Venimos acá a ponernos de acuerdo para que mañana sábado podamos entonces, con una misma idea y de manera bien objetiva, ir a nuestras clases para repasar, escuchen bien, para hacer un buen repaso de la lección de escuela sabática que durante esta última semana todos nosotros hemos disfrutado. Entonces, me voy a permitir, porque realmente no vengo acá a darles una clase, vengo a hacerles un repaso. Vengo a enseñarles a través de una estructura bien clara cómo o cuáles son los puntos, como dijo el pastor Giancarlo, cuáles son los puntos que pudiéramos presentar mañana como una estructura lógica y que la enseñanza principal de esta semana pueda quedar en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, fíjense, ya oramos, escuchen bien, en nuestras iglesias a veces se acostumbra en el momento de introducir la lección de escuela sabática, el repaso de escuela sabática, de hacer una oración general. Eso sería lo primero que hay que hacer antes de entrar propiamente al repaso de la lección de escuela sabática. Si de manera general no se hace la oración, entonces usted como maestro tiene la grande responsabilidad de hacerlo o de delegarle a algunos de sus alumnos esa oración antes de repasar la lección de escuela sabática. Ahora, quisiera preguntarle, porque me gusta que la clase sea participativa, pastor, no sé si el resto de los maestros que están acá tienen posibilidad de hablar. Me gustaría que en este caso Fernando nos hablara un poquito acerca de este tema y eso es muy importante. Fernando, ¿puedes por favor indicarnos si los maestros, ellos pueden tomar la palabra a la hora del repaso de la lección? ¿Alguno de ellos lo puede hacer o están Sí, me gustaría limitados? saberlo para ver si les puedo hacer algunas preguntas y que puedan participar. Sí, pastor, sí pueden. Solamente deben abrir el micrófono en el icono que corresponde al micrófono, abrir el micrófono uno a la vez y hacer el planteamiento, la pregunta, y así podemos participar todos. Gracias, pastor Fernando. Excelente. Perfecto, es decir que, Pastor Wilcar, una vez que termines tu exposición, sería bueno que le diéramos la oportunidad a los maestros si ellos quieren expresar algo o si tú lo quieres hacer así, dinámico e interactivo, tienes toda la libertad para hacerlo. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Sí, queremos hacerlo así para que sea más ameno este momento. ¿Ok? Entonces, miren, después de la oración me gustaría preguntarle a un maestro que está con nosotros, ¿cuál es el siguiente paso que debemos dar al introducir el repaso de la lección de escuela sabática? ¿Qué es lo que seguiría después de la oración? A ver, no sé si los maestros pueden según participar. la tarjeta, que hubiese una confraternización, dar testimonio, cómo fue la semana, qué se hizo en la semana, de manera de que como somos a manera de grupo pequeño, comentar las bendiciones y las necesidades cubiertas, agradecimientos a Dios. Ok, excelente, hermano Zapata. Miren, de todas maneras, eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero lo siguiente que debemos hacer después de orar es pasar la lista. Por eso debemos tomar la tarjeta, pasar la lista de los miembros de mi escuela sabática y verificar quiénes están y quiénes no están. Eso es muy, pero muy importante,
Porque se supone que el maestro con su secretaria o secretario de escuela sabática, ustedes van a estar muy pendientes de quién vino a tiempo, quién vino temprano, quién no vino. Y en mis tiempos, cuando comencé a ser parte de esta iglesia, siempre se acostumbraba cuando algunos hermanos no asistían a la clase de escuela sabática ese sábado, entonces, Pastor Giancarlo, comenzábamos a aplicar algo que se llamaba en aquel entonces Operación Rescate. Íbamos a la casa en horas de la tarde de los hermanos de la clase que no asistieron y entonces lo visitábamos para saber qué había pasado, orábamos con ellos y entonces seguíamos adelante en el nombre del Señor. Es muy importante pasar la lista. Luego de que ustedes pasen la lista, entonces viene algo importante. Ustedes saben que el logo que se utiliza para la escuela sabática es el mismo de Ministerios Personales. Y Ministerios Personales y Escuela Sabática tienen 4 objetivos que cada vez que ustedes dan el repaso de escuela sabática tienen que alcanzarlo. Tienen que alcanzarlo. El estudio de la Biblia, la confraternidad, el testimonio personal y la misión mundial, que es la ofrenda de escuela sabática. Entonces, ustedes después que pasen la lista, armen unos minutos, 5 minutos para preguntar, como siempre lo hemos hecho, ¿cuánto estudiaron el folleto de escuela sabática? No se les olvide hacer esa pregunta. Siempre, maestro de escuela sabática, debemos hacer esa pregunta. Y lógicamente usted va a utilizar la tarjeta para verificar, va a poner con un chulito quiénes estudiaron y quiénes no. Entonces, ese que dijo que no estudió también es un candidato a visitarlo para ver qué ha pasado, ¿me entiende? Para animarlo, para enseñarle, para estudiar y crecer con él. En segundo lugar, usted también va a tomar un espacio para confraternidad. Y ahí lo que dijo el hermano Zapata es importante. Preguntarle a 1 o 2 o 3 miembros cómo le fue en la semana. Cómo le fue con nuestro Dios durante la semana. Cómo está la familia. Cómo se ha sentido durante los últimos días. Eso va a consolidar más la confraternidad en medio nuestro. Y la clase se va a fortalecer cada vez más. En tercer lugar, no olvide esto. Haga una pregunta puntual. ¿Cuántos de nosotros tuvimos el privilegio en esta última semana de hablarle de Jesús a otras personas? Y ahí los hermanos van a levantar la mano. Y usted, si todos lo levantan, gloria al Señor, usted le va a dar la oportunidad a 1 o 2 que cuente algo en un minuto, un testimonio de cómo le fue, cómo fue la experiencia. Están dando estudios bíblicos después de ese contacto, todo eso. Y finalmente, hermanos, motive a la clase ofrenda de escuela sabática. Recuerden, nosotros somos una iglesia local, pero es mundial. Permanezca allí vigente y nosotros viendo el folleto en la parte de atrás, mostrándole cuáles son los proyectos de este trimestre. Entonces los hermanos participen a nivel local, pero también a través de la Iglesia Mundial por medio de la ofrenda de escuela sabática. Así que ya después que ustedes hagan esto, ya tenemos el permiso para meternos de lleno en el repaso de escuela sabática. ¿Ok? Así que quería hacer esto porque parece mentira, pero en muchas iglesias esto no se está haciendo. Pastor Giancarlo, hermanos que están acá, sino que apenas oran, directamente vamos al repaso, no se pasa la lista, no se tocan los 4 objetivos, que hay que cada día repasarlos y de esa manera crecer en el nombre del Señor para que el corazón de la iglesia se fortalezca cada vez más. Ahora sí, hermanos, después que hicimos esta introducción, vamos a la lección. Ustedes ven allí en pantalla la lección número 4, tiene como título Unidad mediante la humildad. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Entonces, mire, viene una parte muy importante en la clase. A mí me agrada mucho esto y usted también puede tomar algunas ideas, incentivarlo de alguna manera, no sé, lleva una fruta, una manzana, lleva una pera. Entonces, le pregunta, ¿cuántos de los miembros de nuestra clase lograron aprenderse de memoria el versículo para memorizar? Esa es una dinámica muy especial. Entonces, no sé si alguien, bueno, ahí la están leyendo, pero
tenía que hacerlo de otra manera, pero la idea era que algún maestro acá me dijera de memoria el versículo de memoria. Entonces, ¿por qué, hermanos? Miren, esto es muy importante y especialmente, así como este servidor que nos cuesta memorizar, aprendernos por lo menos un versículo semanal. Cuando termine el trimestre, usted va a tener en la memoria 13 versículos. Cuando termine el año, usted va a tener en su mente por lo menos 52 versículos en su mente que serán bendiciones y que siempre va a recordar. Hay que motivar a los hermanos. Y aquí está el versículo de memoria para esta clase, que está en Filipenses 2:2. Supongamos que alguien se levanta y dice, bueno, aquí está, me lo aprendí con mucho esfuerzo, pero aquí no los aprendimos. Y dice entonces, dice Filipenses 2:2, cumplid mi gozo para que estéis perfectamente unidos, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y después que ese hermano o esa hermana diga de memoria ese versículo, usted la felicita, motiva al resto de los miembros de la escuela sabática y entonces a esa hermana le da el presente, una manzana y se la dio. Esa hermana se va contenta doblemente porque usted le dio un regalo, la tomó en cuenta y para la próxima semana tenga la seguridad que esa misma hermana y otros miembros de la escuela sabática van a venir en su mente con ese versículo para memorizar, no solamente aprendido, sino también disfrutado porque así como lo memorizan, el Señor les va a enseñar. Ahora miren, quiero introducir este repaso a través de un pensamiento de Elena de Guay en la siguiente pantalla, Fernando. Dice Elena de Guay en manuscrito 36 del año 1885, siempre traten de que la introducción sea un resumen de toda la lección. Busquen un pensamiento bíblico, busquen un pensamiento de la señora Guay, o ustedes también, después de repasar o de hacer toda la lección, usted también puede hacer un pensamiento propio como maestro. Y entonces lo pone como introducción. Lo que estamos buscando con la introducción es que de forma general los hermanos ya sepan hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces me gustó mucho este pensamiento que está en la lección de esta semana y dice, cuando estamos recibiendo un entrenamiento, como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué aprendemos? Envanecernos, tener una opinión exaltada de nosotros mismos. Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y en humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos saber el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las insensatez de la insensatez que podamos llevarlo con nosotros a través de las insensatez, edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Entonces, a nivel general, si ustedes han notado, apreciados maestros, esta introducción da un resumen claro de todo lo que ha sido la lección y de las enseñanzas que debemos dejar grabado en el corazón de nuestros alumnos. Entonces, miren, este repaso está estructurado en 4 partes importantes. Vamos a hablar sobre el problema, vamos a hablar sobre la fuente donde debemos ir para solucionar el problema. Vamos a colocar un modelo, a seguir. Eso siempre es importante porque ustedes saben que a veces como seres humanos somos un poco incrédulos. Oye, sí, lo hizo Cristo porque, bueno, es el Hijo de Dios. Pero no, podemos utilizar el modelo de Jesús, pero también otros también que lograron la meta de que a través de la humildad y en tiempo de los apóstoles, a pesar de las diferencias, ellos pudieron estar unidos. Entonces, vamos a colocar un modelo y finalmente vamos a llevar algunas ideas a la práctica para que los hermanos lo entiendan de una manera más familiar. Entonces vamos a la primera parte, el problema. No tenemos que leer todo lo que está el día domingo y lunes. No. Usted comprime algo.
porque es un repaso, esto tenemos que entenderlo, es un repaso. Entonces usted coloca el problema. Podemos leer rapidito allí, usted le dice, hermanos queridos, vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Eso es lo que usted va a colocar como base para introducir el problema. Dice Filipenses, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces dice el versículo 3, que es donde nosotros encontramos el problema, que usted va a enfatizar ahorita, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Y entonces usted introduce el problema y le dice a los hermanos, bueno, hermanos, durante esta semana hemos visto que la desunión, ¿verdad?, en la iglesia, esto es un resumen puntual, porque hay que darle oportunidad a los hermanos que también participen. A veces nosotros, los maestros, bueno, somos los maestros, entonces yo le doy la clase completa y no le doy oportunidad de hablar a nadie. No, usted como maestro lo que va a hacer es dirigir la clase, no es que la va a dar. Entonces usted le dice a manera de introducción el problema de desunión en la iglesia. Entonces dice, incluso en iglesias fieles como la de Filipos surgen conflictos, ¿sí? Surgen conflictos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, dice que Pablo identifica que la falta de unidad suele provenir de dos cosas sumamente importantes y que lamentablemente en todos los seres humanos es un grave problema. Uno, suele provenir de la ambición egoísta y el deseo de reconocimiento ¿qué? Personal. Entonces, fíjense, hermano, después que usted da esta introducción, usted puede generar una pregunta que motive a los hermanos a participar. Hermanos queridos, ¿creen ustedes que el egoísmo y el reconocimiento propio, el reconocimiento egoísta personal, ha traído durante toda la historia del cristianismo problemas de desunión en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Y entonces los hermanos van a levantar la mano y empiezan, sí, pastor, sí, hermano Giancarlo, sí, hermano Zapata, y los hermanos entonces dan su apreciación. Inclusive los que no estudiaron el folleto, con preguntas tan sencillas como esta, se van a sentir motivados a participar. Luego que ellos participen y den sus ideas, entonces usted va al cierre del problema. Usted da un cierre interesante, magistral. Entonces les dice, mira, hermano, el punto clave que ustedes y yo debemos entender de este problema que ha traído tanta tristeza, que ha traído tantas dificultades al seno de nuestra iglesia, es que la desunión debilita el poder de la predicación del evangelio. Y usted le da un texto allí, ahí está el ejemplo, Filipenses 2:1, sencillito, lo debilita. Y entonces los hermanos van a abrir su mente y se van a dar cuenta, oye, es verdad, porque nosotros acá, con tantas desuniones, lo que hacemos es pelear y pasa el año y no predicamos, nos la pasamos peleando uno con el otro. Y oye, la palabra de Dios tiene razón. Qué problema tan grande. Entonces usted le enfatiza, claro, hermanos, porque si nosotros no nos colocamos en las manos del Señor con humildad, lamentablemente vamos a ser partícipes de que la predicación del evangelio se debilite. Y eso no es la voluntad del Señor. Entonces los hermanos van a quedar claros de este problema y entonces en vez de apoyar la desunión, van a comenzar a trabajar allí en su clase de escuela sabática para que haya unidad en la misma. ¿Ok? Entonces, después que usted quitó el problema, bueno, vamos entonces a la fuente de unidad en la siguiente pantalla. Y para esto, hermanos, vamos a ver los versículos de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí vamos a encontrar la fuente, así como cuando un matrimonio
se pierde porque hace falta amor. Cuando usted va a la Biblia, la Sagrada Escritura dice que para que el matrimonio se pueda fortalecer y se pueda recuperar, hay que ir a la fuente de ¿qué cosa? Del amor. Entonces, si nosotros queremos evitar la desunión y queremos que en nuestra iglesia haya unidad, necesitamos ir a la fuente ¿de qué? De unidad. Entonces la Biblia nos dice cómo, dónde está. Vamos ahí en Filipenses, hermano, ahí está. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por rivalidad o vanagloria. Antes bien, en humildad, palabra clave, en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Y entonces dice el versículo 4, no mirando a cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. ¿Ok? Entonces fíjense que nosotros, después que leamos el texto, le vamos a decir lo siguiente. La unidad, hermanos queridos, no se logra mediante reglamentos externos. Claro, nuestra iglesia tiene reglamento. Pastor, entonces nosotros vamos a, y hermano Zapata, hermano Ediomar, Pastor Giancarlo, nosotros vamos a dejar de desobedecer los reglamentos de la iglesia. No, no es lo que estoy diciendo acá. El asunto es que a veces nosotros en la iglesia creemos que con normas vamos a lograr la unidad. No, la unidad, las normas, pero tienen un propósito. Claro que sí. Pero fíjense que vamos a ir más allá porque es un problema espiritual. Dice acá, la unidad no se logra con reglamentos externos, sino mediante una transformación ¿qué? Interna. ¿Y quién es el que puede hacer esa obra? Bueno, entonces dice Pablo cuando vamos a Biblia nos exhorta a tener el mismo sentir de ¿quién? ¿El mismo sentir de quién? De Jesucristo. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir de esta parte. Esta lección fue extraordinaria porque Jesucristo no escatimó ser igual a nosotros, ser semejante a nosotros. Se humilló hasta lo sumo, a tal punto que inclusive llegó a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros, siendo el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando nosotros llevamos a la práctica, el apóstol Pablo, tomando como modelo a Jesús, nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Jesús, lo cual implica, hermanos, vean bien, lo cual implica que nuestros pensamientos y actitudes deben estar alineados con los de ¿quién? Con los de Jesús, con los de Cristo. Y entonces, usted le pregunta, hermano, ¿y qué les parece esta invitación? Y entonces los hermanos, sí, pastor, es una necesidad realmente esto y aquello. Y bueno, tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos alineemos con ese mismo sentir que hay en Jesús. Ya que Él decidió en su humildad, ¿verdad? Ser semejante a nosotros, ¿verdad? Y de esa manera nos dejó un ejemplo para que en ese sentido nosotros al ir a la fuente de unidad también podamos lograr por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo la unidad en el seno de nuestra iglesia. Hay que ir a la fuente y Él es el que nos va a fortalecer y nos va a modelar. Luego vamos en la práctica, en la siguiente pantalla, vamos a colocar el modelo a seguir. Sí, dicho sea de paso, ninguno de los que estamos acá somos modelo a seguir. No, nosotros somos simplemente un canal del modelo que es la fuente de unidad. Y para esto, hermanos, bueno, quiero llevarlos a leer rápidamente lo que hemos reconocido y hemos sabido que es el núcleo, ¿verdad?, de esta lección, aquel famoso himno cristológico que está en Filipenses 2. Pero no podemos leerlo todo, vamos a leer solamente 6 versículos para que tengamos entonces el modelo a seguir
el modelo a seguir para que entonces, siendo transformado por el poder de nuestro Señor a través del Espíritu Santo, podamos entonces llevar a la unidad en nuestra iglesia. Dice el versículo 5. Estamos hablando del himno cristológico sobre lo que es la humildad, para que haya unidad en el seno de nuestra iglesia. Dice el 5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ojo con esto, palabra clave. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, después que usted lee este extraordinario pasaje, usted le va a decir que de este texto hay dos elementos importantes para que podamos humillarnos de corazón delante de nuestro Dios y nuestro interior sea transformado de tal manera que en vez de ser un problema para la iglesia, podamos llegar a ser una bendición, un instrumento para que haya unidad en la misma. Y lo primero es hablar sobre condescendencia. Al ver al modelo, que es Jesucristo, decimos que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Si Él es nuestro modelo, entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos quite este problema de la carne y nos convierta en siervo del Dios Altísimo. Sencillamente así. Y en segundo lugar, tenemos que hablar también de obediencia extrema. ¿Sí? Obediencia extrema. Te dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, siguiendo el modelo de Jesús, su humildad, escuchen bien, la humildad de Cristo lo llevó hasta la muerte en la cruz. Y vean, hermanos, cuando hablamos de obediencia extrema a la palabra de Dios particularmente, la obediencia extrema es el antídoto contra el orgullo humano que causa ¿qué cosa? Divisiones. Entonces, apreciados hermanos, necesitamos miembros de la escuela sabática aferrarnos permanentemente a nuestro Dios para que de esa manera el Señor puede aumentar. Ok, en la siguiente pantalla me dejé un momento, pero en la siguiente pantalla vemos la parte práctica. La parte práctica donde dice que Pablo da consejos prácticos para aplicar esta humildad que el cielo necesita para que nuestro corazón y nuestra vida pueda ser transformado. Y dice que lo primero que nos aconseja Filipenses 2 es que no hagamos nada por rivalidad. Eso es muy natural entre nosotros, pero la invitación es clara, es decir, evitar para parecer que los des. Ese es el cargo de cultivo donde Satanás obra de forma poderosa y entonces
logra realidad en el ser. Nuestro pastor Wilcar tiene problemas de señal. Vamos a esperar un minutico. Pero mientras él se conecta, es importante que sigamos la secuencia que él así ha mostrado. Y me llamó bastante la atención cómo lo está ilustrando, ¿no? Y él comienza, sería bueno, ¿no? Que a la hora de impartir el repaso de la lección, a manera de romper el hielo, podamos tener alguna anécdota, alguna ilustración para ambientar. Es muy importante que el maestro capte la idea, capte la atención, ¿ok? Tiene tan solo unos minutos para captar la atención de sus alumnos. Una vez que tenga la atención de sus alumnos, entonces podrá entrar en materia. Y él está bosquejando la lección con el punto tan importante como lo es la desunión, cosa que tiene que ser desarraigada de nuestra iglesia, la desunión. Eh, Nosotros somos los responsables si vamos a permitir que ciertas circunstancias de la iglesia avancen o sencillamente se detengan. Cuando alguien viene con un comentario que no es el indicado, usted tiene la potestad de frenar ese comentario o sencillamente darle curso. Pastor, puede continuar. ¿Sí me oyen? Perfectamente. Pastor, voy a recomendarte que mientras estás allí puedas cerrar la cámara para que te ayude un poco la Sí. conexión. Gracias. Entonces les decía, hermanos, que ya en la siguiente pantalla, el resumen para los maestros. Ok. Ya la cerramos. Entonces, miren, para terminar, ustedes colocan el resumen, le dan un resumen a la clase, donde es importante colocar el enfoque de la clase y la meta. En este caso, el enfoque es la unidad, es una fortaleza que nace de la humildad. Moldee nuestra mente para que nuestra vida sea una extensión de su voluntad, confiando en sus planes por encima de los nuestros. Y así, hermanos queridos, nosotros vamos a hacer lo que Dios desea en su corazón. Finalmente, en la última pantalla, no sé, Fernando, si la puedes colocar, la última conclusión, dice, solo cuando nos humillamos como Cristo podemos estar verdaderamente unidos. Lo voy a repetir, solo cuando nos humillamos como Cristo podemos estar verdaderamente unidos, uniendo el cielo y la tierra en nuestra comunidad local. Les da las gracias a la clase, les da la bendición a todos sus miembros, ora por ellos y entonces termina la clase en el nombre del Señor. Bueno, Pastor Carlos, disculpe el internet, me ha estado fallando, pero creo. Agradecido, pastor, por su trabajo, por las enseñanzas que nos ha impartido.